Bueno, vamos a abordar los temas de tensión superficial, la tensión superficial de un líquido y qué es capilaridad. Bueno, ¿qué es tensión superficial? La tensión superficial es un fenómeno físico en donde la superficie de un líquido se comporta como una lámina elástica a tensión, siempre que ésta no se perturbe. Hay que recalcar que el líquido debe estar en reposo. Cuando una molécula se encuentra dentro del líquido, las otras moléculas la atraen de forma que la fuerza resultante es cero. Sin embargo, cuando una molécula de la superficie interactúa con las otras, la fuerza resultante de esa molécula en la superficie la atrae hacia el interior del líquido. La interacción de las partículas en la superficie del líquido hace que ésta se comporte como una verdadera cama elástica, incluso soportando el peso de un pequeño insecto. A este fenómeno lo llamamos tensión superficial. Cuando un insecto se reposa sobre la superficie del agua en reposo, podemos ver el fenómeno de la tensión superficial, y es cuando ésta soporta las fuerzas que transmite el insecto al colocarse en la superficie del agua. Aquí podemos observar las fuerzas que interactúan en la tensión superficial. Aquí en rojo vemos cómo las patas del insecto transmiten su peso al agua. Vemos cómo el agua, a su vez, transmite una fuerza de igual magnitud y opuesta para contrarrestar el peso del insecto, y observamos cómo el agua se deforma creando tensión en esta. Aquí tengo un pequeño elástico, el cual representa un poco la tensión del agua, ya que ésta acumula la fuerza que ejerce el insecto sobre la superficie de la misma. Así como el elástico almacena la energía que le transmito, el insecto, el agua, la superficie del agua también soporta esa energía que le transmite la pata del insecto. Y bueno, para explicar un poco mejor el fenómeno de tensión sobre la superficie del agua y se percibe como la superficie, lo podemos representar un poco con esta gelatina. Es una Bueno, aquí vemos representada la tensión, las fuerzas que se ejercen en él y cómo calcular la tensión almacenada ahí. Bueno, la tensión superficial se representa por la letra gamma, siendo esta la representante de la energía que reside en la superficie del agua. Sea F una línea imaginaria en la superficie del líquido, en este caso la representamos como una aguja que reposa sobre el agua, y sea L la longitud de la línea.
Y aquí tenemos que gamma o la energía residente sobre la superficie es igual a la fuerza sobre la longitud del objeto. Bueno, para este experimento vamos a necesitar un vaso. Y bueno, aquí vamos a ver un pequeño experimento sobre la aguja. Vamos a ver también un experimento sobre cómo se posa una cuchilla de afeitar, una hojilla de afeitar sobre la superficie del agua. Y vamos a ver cómo una malla hueca soporta la tensión del agua cuando un vaso se le da vuelta. Un recipiente preferiblemente de vidrio para poder observar de una mejor manera el fenómeno. Vamos a necesitar agujas y vamos a necesitar agua. Depositamos el agua sobre el recipiente de vidrio. Esperamos que quede un poco en calma. Y luego tratamos de colocar la aguja de una forma muy delicada. Y allí podemos observar cómo la aguja queda flotando sobre el agua. Si lo observamos desde abajo, esto es porque la fuerza de la aguja no es suficiente como para romper la tensión superficial del agua. Vamos a intentar colocar al otro lado a ver si podemos. Se cayó. Bueno, aquí una pequeña anotación. Cuando se colocó la aguja con mucha fuerza, la fuerza fue tanta que venció la resistencia de las moléculas de la superficie del agua, venció la tensión que ahí se almacena y por eso esta cae. Bueno, ahora vamos a ver para este experimento, el experimento de la cuchilla de afeitar. Vamos a necesitar un vaso o un recipiente preferiblemente de vidrio para poder observar de una mejor manera el fenómeno. Vamos a necesitar agujas y vamos a necesitar agua. Depositamos el agua sobre el recipiente de vidrio. Esperamos que quede un poco en calma. Y luego tratamos de colocar la aguja de una forma muy delicada. Y allí podemos observar el siguiente experimento. Vamos a necesitar también un vaso de vidrio o recipiente de vidrio, agua y en este caso una cuchilla o una hoja de afeitar. Depositamos el agua.
Esperemos que quede en calma. Y con mucho cuidado tratamos de colocar la hojilla. Y como pueden ver, la hojilla de afeitar permanece sobre la superficie del agua. Si bien la hojilla es mucho más pesada que una aguja, se mantiene a flote porque la superficie en contacto con el agua le permite distribuir su peso. Y al distribuir su peso, no es capaz de romper la tensión superficial del agua. Y así se ve un poco desde abajo. Siguiente experimento. Bueno, y ahora vamos a observar cómo esta malla de aquí va a soportar el peso del agua. Bueno, va a ayudar a la tensión de las moléculas que se van a posar en la parte de abajo del agua, a soportar todo el peso del agua. Bueno, para este experimento vamos a necesitar un vaso de vidrio o un vaso transparente que tenga una malla arriba, una mallita hueca. Vamos a necesitar agua. Vamos a necesitar un recipiente donde caiga el agua del vaso para no mojar las cosas. Y vamos a necesitar una toallita o algo con que cubrir la parte de arriba del vaso. Depositamos el agua sobre el vaso. Vemos cómo entra y pasa la malla sin problemas. Con mucho cuidado tapamos arriba mientras le damos la vuelta. Con mucho cuidado levantamos y observamos cómo la malla ayuda a mantener la tensión superficial de las moléculas de la parte inferior del vaso y así no deja que el agua caiga. El agua se mantiene ahí. Y aquí podemos observar
de la parte de abajo del vaso cómo se mantiene. Lo podemos mover un poco y el agua no cae. Si lo inclinamos, sí cae porque esto ayuda a romper la tensión, ya que genera cierto ángulo de inclinación. Si presionamos, vemos cómo cae el agua. Acabamos de tirar mucha agua y vemos que apenas mantenemos el recipiente en reposo, la tensión vuelve a hacer su magia y hace que el agua no caiga. Vamos a mirar un poco. Y este fue un experimento de la tensión superficial visto desde otra perspectiva. No como cuando las moléculas de agua en la parte de arriba se quedan suspendidas, sino cuando las moléculas de abajo, por cierta malla o lámina porosa, ayuda a soportar la tensión superficial de todo el líquido. Bueno, y aquí vamos a observar eh, un pequeño video tomado del canal de Aqua, un canal español, el cual se refiere un poco al insecto zapatero, que es el insecto icónico, el cual camina sobre el agua. Por los remansos de las aguas dulces patina un insecto
llamado zapatero porque parece tener zapatos de aire en los pies de sus patas, que estiradas formando un polígono, consiguen no romper la tensión superficial del agua, mientras se impulsa a velocidades en ocasiones de más de 1 metro por segundo. Con el buen tiempo comienzan a parearse, nadando los zapateros en pareja, en un más difícil todavía. A este insecto zapatero también se le llama enclaraguas, al considerar que el agua era potable si había zapateros, como si solo sobre el agua limpia pudiera posar sus patas. Y bueno, vamos a ver también un pequeño video de un gecko, se llama gecko pigmeo brasileño, el cual tiene una piel hidrofóbica. Esto significa que su piel no deja que pase el agua. Y esta piel, él aprovecha para posarse sobre el agua. Así no solamente aprovecha la tensión superficial, sino que la piel también repele el agua, maximizando este fenómeno. Aquí vemos como el gecko se posa aprovechando el mayor área posible. También vemos cómo puede correr sin ningún problema. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco sobre qué es la capilaridad. Bueno, la capilaridad consiste en el ascenso o descenso de un líquido. Esto, por ejemplo, en un tubo de diámetro muy pequeño, al cual llamaremos capilar. Aquí vemos que entre más delgado sea el diámetro del tubo, mayor será el efecto de capilaridad. Es un fenómeno que se produce cuando el agua se mueve en contra de la gravedad, esto en espacios muy estrechos como los tubos de diámetro pequeño. Y bueno, dependiendo del ángulo del contacto del líquido, este puede ascender o descender. En este caso, el agua genera un ángulo menor a 90 grados, y este líquido es mercurio. El mercurio genera un ángulo mayor a 90 grados, lo cual le da una propiedad que hace que descienda. Y asimismo, entre más pequeño sea el diámetro del tubo, mucho mayor va a ser el descenso que se vea en el mercurio. Esto se debe a la cohesión entre las partículas del agua y la adherencia de estas a las moléculas del medio que las contiene. En este caso, la cohesión de las partículas del agua es mucho menor a la adherencia que tiene en las paredes del tubo. Caso contrario en el mercurio. En el mercurio la cohesión de las partículas es mucho mayor que la adherencia que tienen las paredes del tubo, por eso es que baja. Y bueno, la elevación del líquido, esta se debe, como ya lo estaba explicando antes, el líquido ocurre gracias a las fuerzas adhesivas, gracias a que las fuerzas adhesivas son mayores a las fuerzas de cohesión entre las moléculas. Aquí lo vemos claramente, representado con negro, la fuerza de cohesión de la superficie del agua. Aquí con azul, la fuerza de cohesión en el interior del líquido. Y como rojo, la fuerza de adhesión del agua a la pared del capilar.
Y como ya explicaba antes, en el caso de mercurio las fuerzas de cohesión son mayores a las fuerzas de adhesión. ¿Qué significa? Que estas fuerzas del líquido son mucho mayores a las fuerzas de adherencia a la pared del capilar. Por eso es que el líquido, el mercurio, baja en vez de subir. Y bueno, aquí tenemos cómo se consigue la altura, que en este caso es el agua en el capilar, la cual aquí vemos cómo se obtiene esta fórmula, la cual representa la relación del área de la superficie del capilar, el área interna, sobre la densidad del líquido por el radio por la gravedad. Y bueno, esto fue todo, muchas gracias.